En busca de la luz, la transformación de Zaqueo a través del encuentro con Jesús. Se trata de una meditación de ejercicios espirituales impartidos por el padre Valentín Aparicio en Tenerife en mayo de 2023. Creo que nos puede venir muy bien la conversión de Zaqueo. Capítulo 19 de San Lucas, versículos del 1 al 11, como un textito para meditar y que creo que expresa muy bien lo que Dios puede estar buscando de nosotros. La conversión de Zaqueo, Lucas 19, del 1 al 11. Ya hemos visto cómo el principio y fundamento es poner todo mi corazón y todo mi entendimiento, toda mi capacidad para conocer y amar en Cristo. A eso estoy llamado y esa es la fuente de mi felicidad. Y si poner mi corazón y mi mente en Cristo es la fuente de mi felicidad, si soy infeliz es solo por una razón, porque no soy más de Dios, ¿no? Puede haber infelicidad que la gente diga, no, pues porque me va mal en la vida, porque las circunstancias no son las mejores. No, se puede ser feliz, se puede ser feliz. Mirad, yo que soy de estar suelto, estoy encerrado en el seminario, feliz de la vida, no pasa nada, se puede ser feliz. Lo único, en Cristo, tu mente, en Cristo, tu corazón. Pero vamos al ataque con Zaqueo, porque me parece perfecto este texto. Dice, entró Jesús en Jericó e iba atravesando la ciudad. ¿Qué es Jericó? O sea, Jericó es una ciudad que, para que os hagáis una idea, es como las Islas Canarias de Israel. En invierno no hace frío. Entonces, Jericó es una ciudad cálida, incluso en invierno, con temperaturas muy cálidas. Los que habéis ido a Tierra Santa y os habéis bañado en el Mar Muerto, en la típica peregrinación que una parroquia hace en el mes de febrero, veis que en Jericó en febrero te puedes bañar. De hecho, el palacio más grande de Herodes era el palacio que tenía en Jericó, que era un palacio de recreo, un palacio que se abastecía de unos manantiales que actualmente todavía se conservan y por tanto era la ciudad del lujo. No había millonario en Jerusalén que no tuviera su pedazo casa en Jericó. A tal punto que Jericó en el mundo judío era signo de la degradación moral. Un poco como hoy día cuando vemos una película y decimos Las Vegas en Estados Unidos, ¿no? Hay la ciudad típica pues no sé, Las Vegas, una ciudad sin Dios, sin ley, sin moral, sin norma. Jericó, ¿veis? Entonces, bajó Jesús a Jericó e iba atravesando la ciudad. Bajar porque Jericó está a 400 metros sobre el nivel del mar, pero no es simplemente un bajar físico, es un bajar espiritual, e iba atravesando la ciudad. O sea, ¿dónde baja Jesús? La misericordia a Jesús le lleva a bajarse. No me digáis que esto no es bonito. Toda la vida intentando crecer más, intentando ponerme de puntillas para alcanzar a Dios. Dios mío, que soy tan pequeño que ojalá te pueda dar un abrazo. Pero si Jesús es el que baja. Jesús es el que baja. Jesús es el que me alcanza en el fondo de mi miseria. Yo no tengo que pelear para intentar ser grande. Porque a Jesús le encanta bajar. Ha recorrido una distancia infinita entre el cielo y la tierra para estar conmigo. Una distancia más grande que bajar del Parque Nacional del Teide a la playa de los cristianos, que te zumban todos los oídos por los miles de metros de altura que recorres. Pues una distancia infinita entre el cielo y la tierra. ¿Qué me acerca a mí a Dios? ¿Mi santidad? No, su misericordia. Su misericordia. ¿Por qué quiero ser grande? Cuando Dios baja a Jericó y atraviesa la ciudad. Pero además, a Dios no le da miedo pisar la misma tierra que yo piso. ¿Por qué me empeño en convencerle a Dios de mis problemas, de mi situación difícil, de mi vida tan complicada? Pero si Dios está atravesando Jericó, Dios conoce Jericó. O sea, Dios conoce cualquier situación difícil, complicada, mi miseria moral, la miseria moral que rodea a mi vida, que rodea a los que están al lado. No tengo que hacer ningún esfuerzo. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, nos acaban de presentar a un personaje. El nombre, Zaqueo. Zaqueo es una palabra que significa anciano
Curiosamente, anciano, Zehen es anciano en hebreo, porque este nombre es un nombre simbólico bastante sugerente. Fijaos que para la mentalidad judía el nombre expresa la esencia de la persona. Hoy día nos ponemos los nombres por eufonía, porque suenan bien, ¿no? ¿Por qué escogemos un nombre para esta persona? Bueno, pues porque te suena muy bien. Pero en la Biblia los nombres no se escogen por eufonía, porque suene bien. ¡Ay, qué bonito que es este nombre! ¡Ay, qué precioso! Le ponemos este. No, sino que los nombres expresan la esencia, la misión de una persona. Viejo, ¿qué nos hace viejos? Vivimos en un mundo que no es un mundo joven, que es un mundo viejo, porque es un mundo cansado, es un mundo pasado, es un mundo trasnochado. Dios es eterna juventud y quien se acerca a Dios se acerca a la fuente de la juventud y vivimos un mundo que ya no es joven. Un mundo que ya está caducado. ¿Por qué? Pues porque la falta de vida espiritual, la falta de vigor espiritual nos hace viejos. ¿Qué es lo propio de una persona joven? Bueno, pues tener vigor, tener fuerzas, tener salud, tener entusiasmo. ¿Pero qué roba de nosotros el pecado? El vigor, la fuerza, el entusiasmo, todo nos pesa, la vida espiritual se nos hace tediosa, todo nos cansa, somos un nudo continuo de quejas. Pues es que esto está mal, pues es que esto está peor, pues si las cosas se hicieran, la queja es signo de vejez espiritual. Los jóvenes no se quejan, los jóvenes les da lo mismo 8 que 80, tienen la cabeza medio loca, no pasa nada, joven de espíritu. ¿Te importa? Pues no, feliz de la vida, ya está. O sea, lo propio cuando uno es joven es que no calcula, tú te vas, ya está, te lo pasas en grande bomba, hasta luego, ya está. Pero ¿por qué no volvemos achacosos? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué todo se nos hace un mundo? Zaqueo. Jefe de publicanos, o sea, no era cualquiera. ¿Qué es un jefe de publicanos? Mirad, en el mundo romano los impuestos se sacaban a concurso y esto es algo muy grave. ¿Por qué? Pues porque hoy día dices, bueno, tienes que pagar tanto de impuestos, pero en el mundo antiguo no era así. Los romanos decían, de esta provincia voy a recaudar 1.000.000 de sestercios. Y entonces varias empresas se presentaban a concurso y una empresa decía, pues yo te voy a recaudar 1.100.000 sestercios, otra yo 1.200.000, otra yo 1.300.000. ¿A quién le adjudicaban los romanos el cobro de los impuestos? A la empresa que les iba a dar más, 1.300.000. Pero claro, esa empresa tendría que sacar 1.500.000 para ganar ellos algo, con lo cual se especulaba con el precio de los impuestos. Terrible, ¿eh? Si habremos avanzado, que hacemos nosotros lo mismo con la luz. Pero bueno, no hemos avanzado nada. Con lo cual, os podéis imaginar lo querido que era un publicano, era odiado. Y encima él era architelonés, o sea, jefe de publicanos. Architelonés, de ahí viene archidiócesis, o archi es lo más de lo más. Jefe de publicanos, architelonés. O sea, tremendo. Por lo tanto, ¿quién había mirado a Zaqueo alguna vez con cariño? Nunca nadie. Su madre cuando lo tuvo y poco más, porque nadie podía mirar con cariño a Zaqueo. Entre otras cosas, un publicano trabajaba para la administración romana, por tanto era un traidor del pueblo. O sea, hacías lo peor que puede hacer una persona y es colaboracionista con aquellos que están pisando mi país, un acto de alta traición. Por lo tanto, Zaqueo probablemente ni si quisiera a sí mismo, ni nadie le quería, nadie le había mirado nunca con cariño. O sea, los judíos, ¿cómo miraban a Zaqueo? Con odio y asco. Pero los romanos le miraban con cariño. Era un tonto útil. Los romanos no querían cobrar los impuestos, se jugaban el tipo, corrían riesgo su integridad física que los cobrara este. Por tanto, estás siendo usado y nadie te mira con cariño. Qué importante es la mirada de los demás.
porque todo este texto del Evangelio va a girar en torno a un verbo, el verbo mirar, que va a aparecer en cada línea de este pasaje del Evangelio. El verbo mirar. Dice, Zaqueo trataba de ver quién era Jesús. La traducción de la Biblia dice trataba de ver, pero realmente el texto original es buscaba ver quién era Jesús, buscaba ver. Esto es muy importante, el verbo buscar. Ya nos daremos cuenta por qué. No quiero hacer spoiler, pero el verbo buscar en este texto es muy importante. Y él buscaba ver quién era Jesús. Dice, pero no lo lograba a causa del gentío. Quiere ver. Busca ver, pero fijaos, la frase más dramática de todo el texto. No lo lograba, no lo lograba. Mirad, no hay peor sensación en la vida que la de la frustración. Cuando te propones algo y no lo logras, no lo lograba. O sea, la vida de Zaqueo es una pasión inútil, que es así como este terrible filósofo existencialista definía al hombre. Pasión inútil, qué terrible, porque no lo lograba. Pero además, fijaos una cosa, Zaqueo era bajo de estatura. Cuando tú normalmente estás viendo un desfile o lo que sea y se planta alguien que es bajo de estatura, tipo un niño, que a ti no te impide ver nada, ¿tú qué haces? Le dejas pasar delante de ti, ¿verdad? Es un detalle de delicadeza y que no te importa lo más mínimo. A Zaqueo, aunque era bajo y no impedía que los demás pudieran ver, nadie le cedía el puesto. Porque dice, no lo lograba a causa del gentío. Es decir, el gentío no le dejaba a él pasar. Por tanto, Zaqueo no conocía lo que era el amor y el cariño. No lo conocía. Pero además a causa del gentío. Dice, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicómoro, que es un árbol grande. Los sicómoros, si los habéis visto, se parecen mucho a los... se llaman ficus, estos grandotes que tenéis aquí, de ese estilo, un árbol tremebundo. Se subió a un sicómoro para verlo. Entonces dice, para verlo, se acaba de volver a repetir otra vez el verbo ver. ¿Qué es lo que busca Zaqueo? Ver, ver. Se ha repetido por 2 veces. O sea, todo su objetivo es ver. Dice, porque tenía que pasar por ahí Jesús. Se acaba de repetir un verbo clave en el Evangelio de San Lucas. Jesús tenía que pasar por ahí. Mirad, en el Evangelio de San Lucas hay un verbo que se repite constantemente, que es el verbo edei, 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 que en griego significa tenía que, tenía que, tenía que. ¿Por qué es importante este verbo? Mirad, nada sucede por casualidad en nuestra vida. Y en el Evangelio de San Lucas se repite como un estribillo, todo esto tenía que suceder. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y tenemos que leer nuestra vida en clave de providencia. Dios permite que sucedan algunas cosas. ¿Para qué? Para mostrarnos su proyecto, su designio. O sea, Dios es como aquel que tiene un plan para mí y ese plan tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque la gente vive de casualidades, pero nosotros no vivimos de casualidades, vivimos de diosidades o diosidencias. ¿Habéis escuchado esa palabra? Que ahora se lleva mucho, que está muy de moda, porque lo que a los ojos humanos parece una casualidad, desde el plan de Dios es una diosidad. No es casualidad que yo esté aquí en estos ejercicios espirituales. No es casualidad lo que me ha pasado el último año. ¡Ay, qué horrible las cosas que me han pasado este último año! Pues no son casualidades. No es casualidad lo que Dios me tiene reservado en estos próximos meses. Jesús tenía que pasar por ahí. Pero es que más adelante, Jesús cuando luego mira a Zaqueo le dice, Zaqueo, baja de ahí porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. En el Evangelio de San Lucas, el tengo que se repite por todos lados. O sea, llega un punto en que dice, pero Jesús, ¿quién te ha hecho la agenda? Tengo que. ¿Por qué Jesús en el Evangelio de San Lucas está todo el día tengo que? Porque decir Dios
es igual a decir, hay un plan, hay una agenda. Y nada pasa por casualidad. ¿Por qué no entendemos nosotros las cosas? Pues porque no miramos con altura. Vamos a ras de suelo. Y como vamos a ras de suelo y no miramos con altura, no tenemos la perspectiva correcta de las cosas. Yo ahora mismo, si me han cerrado los ojos, me han subido en un avión y me han aterrizado aquí, digo, bueno, pues estamos en un continente. Pero subo al Teide y digo, adiós, que estamos rodeados de agua. ¿Por qué? Porque desde lo alto de la montaña, del Parque Nacional del Teide, mire para donde mire, digo, ahí va, Tenerife es muy grande, pero que esto está rodeado de agua, que estamos en mitad del océano, que esto es una isla, hay que dar yuyu. Estamos rodeados de agua, no pasa nada. Da un poco yuyu, ¿eh? Suele pensar que estás ahí rodeado de agua. Bueno, no, qué broma, qué broma. Porque la perspectiva correcta de las cosas te la da la altura. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no vemos las cosas desde Dios. Pero Jesús tenía que pasar por ahí. Y Jesús tiene que hospedarse en su casa. En apenas 10 versículos, 2 veces el verbo edei, edei, edei. Porque Jesús tenía que encontrarse contigo este fin de semana. Porque todas estas cosas, mi niño, mi niña, que tú no entiendes, tenían que pasar, tenían que suceder. Porque todo eso que nos ha dejado un mal sabor de boca, tenía que ser así. Tenía que ser así. Bueno, Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, atención, ¿cuántas veces se habían visto Jesús y Zaqueo antes? Ninguna. ¿Y Jesús cómo le llama? Zaqueo. O sea, pensad una cosa, hoy día es muy fácil que nos conozcamos unos a otros por la cuestión de la televisión, del internet, del YouTube, de todas estas cosas. Por ejemplo, pues vengo yo, un cura que viene de Toledo, bueno, pues la gente te conoce por vídeos o por lo que sea. O sea, hoy día es muy fácil conocernos. Pero vosotros pensad que en aquel mundo no hay televisión, no hay periódicos. Zaqueo nunca ha visto a Jesús. Intenta averiguar quién es Jesús, porque en un pegotaco de gente él no sabe quién es Jesús. ¿Quién será ese? ¿Por qué los fariseos estaban intentando cazar a Jesús la semana de pasión y al final tienen que recurrir a Judas para que se lo entregue o le traicione? Eso hoy día no pasaría. Llegan, arrestan a Jesús y chimpún. ¿Por qué tienen que traicionarle a alguien? Porque no sabían quién era. Porque algunos habían visto a Jesús, pero otros no sabían qué cara tenía Jesús. Que la gente no se conocía. Habían oído hablar de Jesús, pero no le habían visto la cara. ¿Por qué Herodes quiere que Pilatos le mande a Jesús? Porque no lo había visto. Había escuchado hablar de Jesús 1000 cosas, pero nunca lo había visto. Entonces, Jesús y Zaqueo nunca se habían visto. Y de pronto, alguien al que tú no conoces porque es la primera vez que le ves la cara, se coloca delante de ti y te dice, Zaqueo, te llama por tu nombre, como si te conociera de toda la vida. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Decir el nombre es gesto de cariño. Porque generalmente los judíos se referían a los publicanos como Keleb, que en hebreo significa perro. Y Jesús le dice Zaqueo. Pero lo más curioso es que dice el texto del Evangelio que Jesús levantó los ojos y le dijo. ¿Cuántas veces está apareciendo el verbo mirar en este Evangelio? Muchísimas. Ya van 3 veces. El verbo ver, el verbo mirar. ¿No os parece que esto algo nos tiene que decir a nosotros? ¿Con qué ojos te miras tú? Mirad, las personas tenemos una identidad, lo que yo soy. Pero nos podemos mirar con los ojos de los demás. Y esto es terrible. Porque no penséis que los demás nos juzgan. Tú te juzgas cuando te miras con los ojos de los demás. Y hoy vivimos en la cultura de la imagen. No lo olvidéis. Tenemos tantas heridas por mirarnos con los ojos de los demás. Que si me valoran, que si no me valoran, que si me quieren, que si no me quieren, que si me estiman, que si no me estiman. Y todo ese estribillo ha producido tantas heridas en nuestra biografía.
Porque vivimos nuestra vida como una película, mirándonos con los ojos de los demás. Y no hay forma más terrible de sufrir que esa. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que nunca estamos a la altura. Porque vivo de cara a las expectativas que los demás tienen de mí. ¿Cómo miraban los demás a Zaqueo? Sin quererlo, la mirada de los demás siempre te va a juzgar. Sin quererlo. Sin quererlo. Pero es así. Pero hay otra forma de mirarnos. Con nuestros propios ojos. Ya no me miro a través de los ojos de los demás, sino que me miro con mis propios ojos. Y a veces esto es igual de terrible. Igual que a la mujer adúltera los fariseos la querían apedrear, el gran drama de mi vida no es que los demás me quieran apedrear y que me miren juzgándome, es que yo me quiero apedrear. Cuando hay que tirarnos una piedra, yo soy el primero que la agarra y me voy a descalabrar. Valentín, que no llegas, Valentín, que no estás a la altura, Valentín, que no eres todo lo santo que deberías, Valentín, que ojalá fueras más no sé qué, que ojalá fueras más no sé cuántas. Jueces implacables con los demás y con nosotros mismos. Tanto juzgamos y tanto nos juzgamos. ¿Cómo se vería Zaqueo a sí mismo? Con desprecio. ¿Pero la mirada de los demás me da la verdad sobre mí mismo? ¿O la mirada que yo tengo respecto a mí me da la verdad sobre mí mismo? Hay una tercera forma de mirarnos y es contemplarnos a través de los ojos del Señor. Mirarme como Él me mira. La fe no es solo tener una serie de contenidos sobrenaturales. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en la Trinidad, creo en la encarnación del Verbo. La fe es mirar el mundo como Dios lo mira y mirarme a mí mismo como Dios me mira. ¿Qué es lo bonito de este pasaje de Zaqueo? Que Jesús alza los ojos y ¿cómo le mira Jesús a Zaqueo? Con un inmenso cariño, como nunca nadie antes había mirado a Zaqueo, a tal punto que el corazón duro de Zaqueo es capaz de conmoverse por la mirada de Jesús. ¿Cómo te mira Jesús? ¿Has aprendido a mirarte con los ojos con los cuales Dios te mira? Porque Dios desde el sagrario, Dios desde el Santísimo te mira con un amor tan grande, con más cariño que el cariño con el que tú te miras. Las que sois madres, padres, ¿cómo miráis a vuestros hijos? Dios te mira con un amor tan grande. ¿A qué hemos venido a estos ejercicios espirituales? A vivir de la misma mirada de la que vivió Zaqueo. No sé si habéis leído alguna vez a Ana Catalina Emmerich, que el Papa Benedicto XVI la beatificó. ¿Sabéis quién es Ana Catalina Emmerich? Ana Catalina Emmerich es una monjita alemana, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, no había estudiado, inculta, enferma toda su vida, tenía los estigmas, Benedicto XVI la beatificó, que tuvo un montón de visiones sobre la vida de Jesús. Tal punto que Mel Gibson, sabéis que se basa en sus visiones para hacer la peli de la Pasión, pero lo que es más sorprendente, gran parte de los hallazgos arqueológicos que se han hecho en Tierra Santa se han hecho gracias al libro de las visiones de Ana Catalina Emmerich, que sin salir de su convento de Alemania de Westfalia, dibuja Tierra Santa como si hubiera pisado en ella, dando hasta las medidas de los complejos, de los palacios, de los sitios, y los arqueólogos han cogido sus libros y es flipante, o sea, de estas cosas sobrenaturales, bueno, los estigmas, bueno, pues de estas santas tipo Padre Pío de Pietrelcina, que tenía ese don de ciencia, esos estigmas, pues de estos santos que de vez en cuando Dios lanza la historia para que nos creamos que el cielo existe y que lo sobrenatural existe, como diciendo, toma ya, zasca, para que lo veas, ¿no? Entonces, Ana Catalina Emmerich, en las visiones que ella tiene de la vida de Jesús, una cosa que comenta es cómo miraba Jesús a la gente. Dice, la primera vez que Magdalena
se convirtió. Dice que Magdalena tuvo como 2 conversiones. Una primera medio conversión, de esto que te quedas un poquito con la mosca detrás de la oreja, y luego una segunda conversión escuchando un discurso de Jesús. Dice, pero la primera conversión de María Magdalena, cuando se empezó a interesar por Jesús, fue un día que Jesús pasaba por la calle de Magdala y ella estaba en la azotea. Y Jesús se le quedó mirando. Y eso a ella le traspasó. Dice, porque la mirada de Jesús traspasaba. ¿Sabéis a quién le pasó lo mismo? A Nicodemo. ¿Y sabéis a quién le pasó lo mismo? Dice Ana Catalina Emmerich, a Mateo. Dice, la mirada de Jesús traspasaba de tal manera que cuando se clavaba en ti, las personas quedaban tocadas. Tocadas. Dice, pasó incluso en su pasión, dice, en varios miembros del Sanedrín, que antes de condenar a muerte de Jesús abandonaron la sala, tocados por la mirada de Jesús. Es impresionante. Pero esto no lo dice solo Ana Catalina Emmerich, lo tenemos en este Evangelio de Zaqueo. ¿Has probado a colocarte delante de la custodia y decir, Jesús, sana mi mirada, que yo me vea como tú me ves? Vais a ver qué paz y qué alegría interior empiezas a sentir, porque te liberas de la peor dependencia que tenemos, la dependencia de tener que estar a la altura de lo que los demás esperan de mí o de lo que yo espero de mí. A la porra, porque Jesucristo me ama. Jesucristo me ama. Zaqueo, date prisa y baja. Date prisa. Date prisa. Jesús no quiere perder ni un solo momento. Date prisa. ¿Por qué? Porque el deseo que Jesús tiene de ti es un deseo vehemente, es fuego. Creemos en el corazón de Jesús, rodeado de fuego y de fuego de amor por ti. El deseo que Jesucristo tiene de cada uno de nosotros es un deseo vehemente. Zaqueo, date prisa. Me encanta este rasgo de Jesús, que fuera un poquito hiperactivo. Jesús tiene prisa, tiene deseo de encontrarse contigo, no quiere perder el tiempo. Date prisa y baja, porque es necesario. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús quiere pasar hoy a tu casa. Pero atención, hay una palabrita en el Evangelio de San Lucas que se repite mucho. San Lucas tiene sus obsesiones, como todos. Yo estoy obsesionado con el Real Madrid y con las montañas, otro estará obsesionado con otra cosa. Bueno, cada uno tenemos nuestras rayadas, que dicen hoy día los jóvenes, ¿verdad? La rayada de San Lucas es la palabra hoy, semeron, en griego. Por ejemplo, ¿qué dice Jesús en su discurso inaugural en el Evangelio de San Lucas en la sinagoga de Nazaret? Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Cuando hace su primer milagro, ¿qué responde la gente en el Evangelio de San Lucas? Hoy hemos visto cosas flipantes, cosas alucinantes, asombrosas. ¿Qué le dice Jesús a Zaqueo? Hoy tengo que hospedarme en tu casa, pero ¿cómo termina el Evangelio? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Cuando Jesús nace, ¿qué le dice el ángel a los pastores? Hoy, en la ciudad de Belén, ¿No os parece todo esto un poco sospechoso? ¿Qué le dice Jesús al buen ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, bien, San Lucas, te acabamos de pillar. ¿Por qué para San Lucas es tan importante la palabra hoy, semeron? También el adverbio nun, ahora, en griego. ¿Por qué? Porque para San Lucas, quien se acerca a Cristo, se acerca a un eterno presente, hoy. El mundo vive esclavo de su pasado. Lo que pude hacer pero no hice. Y eso ya es irremediable. ¿Alguno conoce la máquina del tiempo? No, existe la máquina del espacio, que es el avión.
te cambia de espacio, pero la máquina del tiempo, esa no existe. Entonces la gente vive agobiada por el tiempo, es que yo pude en una ocasión, pero ya no puedo y esto me está pesando, porque si yo hubiera tomado esta decisión en aquel momento, y esto a medida que pasan los años es peor, porque podíamos haber tomado más decisiones o no, o podíamos haber hecho esto y no lo hicimos, o podíamos... Entonces la rayada conforme pasan los años va peor, vosotros estáis peor que yo en este sentido, o sea, es que esto va peor, cuanto peor. O sea, hay cosas que en la vida pueden ir a mejor, esto no, esto siempre va peor. Hoy, ¿qué significa? Que para Dios no hay pasado. O sea, ¿tú te das cuenta que a Dios le importa un comino el pasado? Que hoy te puede dar y te puede regalar lo que no te ha regalado en toda la vida, porque a Dios le da igual, pero que le da igual es que le da igual. Porque quien se acerca a Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, ¿a qué se está acercando? A un eterno presente. La gente vive atormentada por el pasado, con un sentimiento de nostalgia, por amor de Dios, que no es sano. No hablemos del tormento que hay del futuro, de la ansiedad, del agobio, del mañana, del 80% de la población española tenía ansiedad o lo va a tener en algún momento de su vida. Un agobio y todo va a ir a peor, y primero ha sido el COVID, después del COVID las guerras, luego es que no sé cuántas cosas ha habido, tantas ha habido esto últimamente tal, lo del volcán, no lo perdáis, que ahora hay un enjambre de terremotos aquí en Tenerife, a 10 kilómetros por debajo del esto está ya todo recociéndose, ¡pumba! O sea, todo es a peor, un agobio, una angustia. ¿Quién vive? Hoy. Para Dios no hay ni pasado ni futuro. Para Dios solo hay misericordia respecto a tu pasado y confianza respecto a tu futuro. Punto. Ya está. ¡Cuánto sufrimiento! Pero cuánto sufrimiento, cuánta nostalgia, qué mochila de piedras llevamos a la espalda. Y cargándola más todavía. ¿Quién camina? Hoy. Y Dios te va a regalar hoy su abrazo, su misericordia, su perdón y todas las gracias hasta que has podido perder en un montón de ocasiones. Pídeselas que te las da hoy. Mira al buen ladrón. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Él se dio prisa en bajar, se repite otra vez la expresión, y lo recibió muy contento. Atención, verbo clave en el Evangelio de San Lucas, que es el verbo recibir, dechomai en griego. ¿Por qué? Mirad, ¿recordáis cómo en el Evangelio de San Lucas dice, Simeón tomó al niño en sus brazos? Dice la traducción, falso, no lo creáis, utiliza el verbo dechomai. Simeón recibió al niño en sus brazos. En el Evangelio de San Lucas es importantísimo el verbo recibir. ¿Por qué es importante el verbo recibir en el Evangelio de San Lucas? Porque San Lucas fue discípulo de San Pablo y se le nota el influjo de su maestro. Hoy día, cuando tú dices que eres cristiano, divides un poquito el mundo entre yo soy creyente o yo no soy creyente, creer o no creer. Bueno, si nos vamos al Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo no se utiliza mucho la expresión ser creyente o no creyente, entre otras cosas porque en aquel mundo todo el mundo era creyente, no existía el fenómeno del ateísmo. Podías creer en Dios o podías creer en la cantidad de tonterías que creían los paganos, sus dioses y tal, pero bueno, creía todo el mundo, al menos en algo. Entonces, ¿cómo se dice ser cristiano? No es ser creyente, sino los que recibisteis, verbo dechomai, la palabra de Dios. Constantemente en las cartas de San Pablo es dechomai, recibir
la palabra de Dios. Mucho más que el verbo pisteuo, que el verbo creer. Aparece mucho más el verbo dejomai, recibir, recibir, recibir. O los que acogisteis la palabra de Dios. Qué bonito. Porque ¿qué significa que que Zaqueo recibe a Jesús? Bueno, pues significa que la fe es dejar entrar a Cristo en tu vida. No es solo una idea, sin abrir la puerta de tu casa, de tu corazón, porque el Señor entra a hospedarse. Zaqueo lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador, jamártolos. Esta frase es clave. ¿Cómo ven los demás a Zaqueo? Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¿Pero cómo lo ve Jesús? Zaqueo, como un hijo. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? Probablemente Jesús te vea con mucho más cariño con lo que tú te ves. Fijaos qué dura la mirada del mundo. Ha entrado a hospedarse a casa de un pecador. Pero Jesús no ha entrado a hospedarse a casa de un pecador, ha entrado a hospedarse a casa de un hijo. Ha entrado a hospedarse a casa de su hijo. Los que sois padres, sois madres, ¿veis a pecadores o veis a hijos? Ves a tu hijo. ¿Que puede haber muchos defectos o fallos morales? Pues sí, y nosotros también los tenemos. ¿Y qué? Ves a tu hijo. ¿Veis cómo este evangelio juega con los distintos tipos de mirada que puede haber? Y esto es clave, porque el Señor quiere corregir mi mirada. Zaqueo de en pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Casi nada. ¿Qué virtud es esta? La de la magnanimidad. Zaqueo ha sido conquistado por el amor del Señor y ya no quiere otra cosa sino entregarse del todo. Entregarse del todo. Darse todo al todo, como dice Santa Teresa. Porque Dios solo se da cuando nosotros nos damos del todo. ¿Cuál es entonces el objetivo de los ejercicios espirituales? El principio fundamento de mi vida, enamorado de la mirada de Jesús sobre mí, darme del todo, 4 veces más, del todo. Pero si toda la tristeza que tenemos es porque no nos damos del todo, si nos diéramos del todo, vivíamos más felices, 80 veces más felices. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación para esta casa, hoy. Pues también este es hijo de Abraham. Anda, ¿cómo llamaban los demás a Zaqueo? Jamártolos, pecador. ¿Cómo le llama Jesús? Hijo. Y por su nombre propio, Zaqueo. Qué bonito. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Por qué he subrayado el verbo buscar? Porque en el primer versículo del Evangelio, Zaqueo buscaba a Jesús. Pero en el último versículo se nos dice que la película es la contraria. Era Jesús el que buscaba a Zaqueo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar. Pues siéntete muy especial, porque eres buscado. El Hijo del Hombre ha venido a buscarte y salvarte. Qué bonito, ¿verdad? Buscarte y salvarte. ¿Cómo mola la Biblia? Si es que está todo dicho aquí en la Biblia. Principio y fundamento. Aquí lo tenéis. Creo que este Evangelio y estas notas creo que pueden poner muy bien el principio y el fundamento de nuestra vida. En esto consiste la vida. Lo que ha vivido Zaqueo, en esto consiste la vida.
Finaliza en Radio María esta meditación de ejercicios espirituales del padre Valentín Aparicio. La impartió en unos ejercicios en Tenerife en mayo de 2023. Ha tenido como título esta charla En busca de la luz, la transformación de Zaqueo a través del encuentro con Jesús.